seminar de clausura de las 11ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera, a cargo de la doctora Eugenia Aguirre Montaño, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulada Historia del Presente, definiciones y debates. Con ustedes la doctora Eugenia Aguirre. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar quisiera hacer un agradecimiento al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de California y en particular al doctor Rogelio Luis Ríos por la invitación para participar en estas jornadas. También a la familia que vino desde cerca o desde lejos para estar aquí. En la década de 1970 surgió esta nueva forma de hacer historia, conocida como historia del tiempo presente. Ahí, en ese momento, varios fueron los puntos debatidos y las críticas que se ponían a su existencia. La falta de objetividad, la carencia de distanciamiento temporal, la inexistencia de fuentes primarias para analizar. Es posible que esos debates hayan dejado de existir en Europa, particularmente en países como Francia y en Alemania. Sin embargo, para América Latina y para México en particular, todavía existen dudas sobre su viabilidad y sobre su pertinencia. Se trata de un campo de construcción y que aún debe ser aceptado entre sus hermanas mayores. Por ello, en esta ponencia quisiera concentrarme en algunos aspectos que determinan la definición teórico-metodológica y conceptual de esta propuesta. En primer lugar, quiero concentrarme en el concepto que debe utilizarse para hacer referencia a este tipo de historiografía. Historia del tiempo presente, historia reciente, historia muy contemporánea. Cada uno de estos términos implica una postulación teórica-metodológica muy diferente. Y en segundo lugar, quiero abordar las objeciones que se han hecho a historizar el presente. Después, si el tiempo me lo permitiera, ya no me acuerdo, como 40 minutos, ¿verdad? Un poco de idea. Bueno, entonces seguramente no voy a llegar a esas otras objeciones o debates que se pueden hacer más allá de los primeros que se hicieron. Si no, bueno, ya platicaremos en otro momento. Creo que en la genealogía y la afirmación de una historia de la memoria, el libro del historiador francés Henri Rousseau, El síndrome de Vichy, de 1944 a nuestros días, tiene un valor fundamental. La perspectiva que utilizó Rousseau también estaba ligada a la historia del tiempo presente. Y tanto por razones de actualidad como por cuestiones epistemológicas. Sin embargo, de hecho, la historia de la memoria y la historia del tiempo presente surgieron como si fuesen una misma, amalgamadas, pero muy pronto comenzaron a separarse para conformar dos subdisciplinas distintas. Lo que es importante es que si aparecieron al mismo tiempo, en buena medida se debió a que la memoria es una narración que se hace desde el presente, es el pasado traído al presente. Es justamente esta supremacía del presente, en la cual muchos historiadores consideran que estamos viviendo, la que ha llevado, entre otros, a François Sartor, al historiador francés, a hablar del presentismo, de que vivimos en una era de presentista. Sartor lo que hizo fue retomar las tesis de Koselleck, de Reinhard Koselleck, y que hablaba de los regímenes temporales, o de cómo los seres humanos vivimos la temporalidad. Según Koselleck, hubo un primer gran momento en la historia de la humanidad, en las sociedades tradicionales, en las cuales lo que importaba más del tiempo histórico era el pasado. Y si no, piensen en sociedades campesinas en donde siempre hay como una recurrencia del tiempo. Si nosotros conocíamos nuestro pasado, podíamos conocer también nuestro futuro. Entonces, si sabíamos cómo se comportaba, por ejemplo, el ciclo de la agricultura, sabíamos que año con año eso iba a volver a ocurrir. Entonces, el pasado era fundamental para poder vivir y conocer el presente y el futuro de nuestras sociedades. Sin embargo, eso se rompió cuando llegó la modernidad. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, transformaron esa forma de relacionarnos con el tiempo histórico.
Y a partir de ese momento, lo más importante para los seres humanos empezó a ser el futuro. El pasado ya no podía permitirnos entender cómo íbamos a vivir. Por el contrario, toda la apuesta estaba puesta en el futuro. Las utopías socialistas, la idea de la evolución, el progreso social, ¿no? Todo nos hacía pensar que la humanidad estaba particularmente en el futuro. Y lo que dice Artaud es que eso, más o menos a partir de los años 60 y sobre todo después de 1989, se rompió. Y se rompió particularmente con la caída del muro de Berlín. Una vez que caen las grandes utopías socialistas, entonces el futuro, y lo sabemos cada vez más, no es como no es ni la ilusión, ni nos permite pensar que todo está ahí. Dice, por el contrario, en donde vivimos ahora es en el presente. Uno de los principales lemas de ese presente viene con el 68. Y si no, recuerden este lema de lo queremos todo y lo queremos ya. No se trata de esperar la revolución socialista que vendrá en algún momento, no se trata de esperar mejores condiciones de vida en el futuro, se trata de que el presente nos permita. Hay muchos síntomas, por supuesto, esta idea ha sido muy cuestionada, pero hay muchos síntomas que nos hablan de que efectivamente vivimos en una época donde lo principal es el presente. Ni el pasado ni el futuro, sino el presente. Y si no, pensemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, todo es instantáneo. Si uno no contesta un correo al día siguiente, ¿no? ¿Pero qué pasó? ¿Estás mal? ¿Por qué no contesta? Todo tiene que ser inmediato, ¿no? Es la rapidez. Además, ¿no? Se trata de que todos seamos jóvenes, estemos en buena salud ahora, ¿no? Es como ¿no? Estos lugares, por ejemplo, del fisioculturismo, etcétera, ¿no? En donde todo se trata de estar bien, en un presente continuo, ¿no? Entonces, de alguna manera, empieza pues como hay una época, un cambio de época en las cuales tres palabras empiezan a ser muy importantes, particularmente en Europa a partir de los años 80, que son memoria, patrimonio, conmemoración y por lo mismo presente. El presente empieza a ser fundamental. Pero, como les decía, hay como otras cuestiones que hacen que el presente irrumpa en nuestras sociedades. Uno de ellos fue, ya lo mencioné, el 68. Los movimientos estudiantiles de 1968 significaron para todas las sociedades de aquellos tiempos una definitiva irrupción del presente, ¿no? Y de su vigencia total. Ya lo mencioné, ¿no? Este lema de lo queremos todo y lo queremos ya. Lo que querían modificar los estudiantes en su momento era el presente, no el futuro. Por ello, ¿no? De alguna manera, el despliegue de estos movimientos sociales conllevó a poner en el centro de atención a la experiencia vivida, por lo mismo, a la actualidad más candente. Es el primer momento en el cual también los historiadores, por ejemplo en Europa, voltean a ver ese presente en el cual se está viviendo. Los años 60 es el primer presente que comienza a manifestarse en la historiografía. Hay otras circunstancias que también permiten que surja esta historia del tiempo presente y que tiene que ver sobre todo con las renovaciones de la historia política. De alguna manera, el proyecto que más se benefició del repliegue de los anales fue el de una nueva historia política, ¿no? Que se agruparon en torno a René Rémond. Se trata de una nueva historia política que se reivindica como nueva por los objetos y por los temas que privilegia. Aparece la noción de cultura política y comenzaron a hacerse también estudios de representaciones, de historia cultural, surgen los estudios sobre opinión, por ejemplo, los imaginarios sociales y la memoria, las sensibilidades políticas, los horizontes ideológicos. A partir de todo ello, en 1984, en Francia, Jean-Pierre Luc
creó la revista Siglo XX, ¿no? Que era justamente la historia contemporánea, la historia del presente. Entonces, como que en general la historia del presente va a surgir pues en este núcleo también de historia política. Y como lo vamos a ver de alguna manera, la historia del presente en general que se ha hecho hasta hoy es una historia política, básicamente. Otro de los, digamos, como de los núcleos que tendrían que mencionarse en esta conformación de la historia del presente tiene que ver con Pierre Nora y todo el trabajo que hizo sobre los lugares de la memoria, particularmente lo que hizo en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales y que justamente él denominó como historia del presente. Por eso les decía que es importante este boom, este auge de la memoria para el presente, porque justamente se piensa que se habla de pasado porque no existe ya el pasado y no hay futuro, y entonces se habla desde el presente, desde ese pasado. Son simplemente reinterpretaciones del pasado desde el presente. Se creó entonces en los años 70 en Francia el que se conoce como el Instituto de Historia del Tiempo Presente, que justamente institucionalizó esta forma de hacer historia en Francia. Como les comentaba, la historia del tiempo presente ha sido denominada de diferentes maneras y lo sigue siendo de hecho según las regiones y los países en los cuales se hace. Historia del tiempo presente, historia del presente, historia inmediata, historia reciente, historia actual, historia fluyente o historia coetánea, historia vivida también se le dice. En sus orígenes el término de historia del presente fue justamente una iniciativa francesa, pero de alguna manera no fue ahí donde más se le conceptualizó o se le pensó paradójicamente. Al mismo tiempo que se creaba este Instituto de Historia del Tiempo Presente, agrupados en torno a Derrida, a François Derrida, se creó en Alemania también el Instituto, y van a perdonar mi alemán, Institut für Zeitgeschichte, que sería algo así como Instituto para la Historia del Tiempo. En Alemania, a diferencia de Francia, no se habla del tiempo presente, sino historia del tiempo. De hecho, se trata de las únicas dos instituciones digamos, dedicadas por completo a la historia del presente, ¿no? En otros lugares se trata más bien de departamentos, ¿no? O de núcleos y seminarios que trabajan sobre el presente, pero no de todo el instituto, ¿no? Toda la institución. En sus orígenes, las dos instituciones buscaban estudiar lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la primera definición que hubo de historia del presente estaba vinculada a una historia de la Segunda Guerra Mundial y de hecho se consideraba que era como un nuevo periodo en la historia. Por eso algunos consideraban que había que hablar de la historia de lo muy contemporáneo. Ya no era la historia contemporánea, sino lo muy contemporáneo. Y era la Segunda Guerra Mundial la que dominaba ese presente. Entonces, simplemente era un nuevo periodo. A lo que ya se hacía, había que agregar un nuevo periodo. Hay muchos historiadores que siguen creyendo que efectivamente de eso se trata la historia del presente, ¿no? De un nuevo periodo. Pero poco a poco se ha ido reformulando y se considera que no es esa, ¿no? La formulación que debe primar. Esta historia de esta cuestión de la cronología no es menor, ¿no? Quisiera detenerme solamente un poco, ¿no? Es casi imposible, en términos generales, que en un país los historiadores se pongan de acuerdo en cuál tendría que ser esa nueva cronología muy contemporánea. Entonces, imaginen tratar de ponerse de acuerdo en una historia universal sobre cuál tendría que ser esa cronología, ¿no? Cuándo hacer que fuera un nuevo pasado reciente. En general, uno de los cuestionamientos a esta idea de llamarlo de historia reciente es que se ubica ligada al pasado reciente, ¿no?
pasado reciente, ¿quién lo define? ¿No? ¿O cómo se definiría? Sería justamente como un periodo más, ¿no? Y no se trata de hacer ese tipo de historia. Cuando los historiadores se dieron cuenta, pero eso ya fue mucho tiempo después, ¿no? En los años 90, casi a principios del siglo XXI, de que no se trataba de un periodo más, ¿no? Entonces empezaron a darle como un giro a esta forma de hacer historia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial se pasó a estudiar también los acontecimientos de los años 50 y 60, y llegó también un segundo momento de conceptualización de la historia. El tercer momento llegó tímidamente para identificar la historia del presente con la historia actual. Una historiografía que se liga justamente a la actualidad. En ese momento, como les decía al principio, la historia del presente estaba muy ligada a la historia de la memoria, ¿no? El presente ligado a la memoria. Y por eso justamente estos libros como el de Rousseau, que hablaban sobre la memoria de lo que se conocía sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces no era la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino de cómo se había representado, cómo pensaban los franceses o qué pensaban los franceses de la Segunda Guerra Mundial, de 1950 al año 2000. Esa era como cómo se iba transformando la memoria de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es entonces, si no es todo esto que he dicho, cuál es el concepto, cuál es el objeto, perdón, de la historia del tiempo presente? Justamente el presente. Y ahí la dificultad de definir esta historia ha sido ¿qué es el presente? Por supuesto, hay muchas definiciones, pocas que vengan de los propios historiadores. El presente podría ser exclusivamente el instante. Por eso también muchos historiadores la llaman historia inmediata, estaría ligada al instante. Pero cuando pensamos el presente de esa manera, el presente ya se fue. Sería imposible la coetaneidad. Se trata, en efecto, ¿no?, como lo vamos a ver, de una historia de lo inacabado. Eso es algo que ha sido como aceptado en términos generales en este tipo de historia. Una historia que carece de perspectiva temporal, porque se trata de una historia de procesos que están todavía en desarrollo, en buena medida. En ese sentido, el presente tendría que ser entendido, y aquí cito a Julio Aróstegui, como el momento de la historia vivida por cada uno de nosotros en el curso de la serie histórica completa. Más bien, la concepción del presente histórico tiene las connotaciones absolutas y abstractas de una categoría histórica en sí misma que se aplica a caracterizar los múltiples momentos sucesivos en que las sociedades atraviesan una situación única, el momento de la coeternidad. No se refiere al hecho de que el historiador haya conocido o no el acontecimiento, ¿no? No se trata de regresar a lo que decía Tucídides sobre cómo hay que hacer la historia o que habría que haber estado ahí para poder escribirla, ¿no?, sino que define este presente histórico en la medida en que anuda las formas de relación de las generaciones con el mundo y los acontecimientos que le han tocado vivir. Para poder entonces definir el presente histórico, había que echar mano de sociólogos como Karl Mannheim o Ortega y Gasset, por ejemplo, que han trabajado la cuestión de las generaciones. Entonces, se ha recuperado la noción de generación y la noción de que existen tres generaciones coetáneas que comparten un momento histórico. En este momento que estamos viviendo en México, en este momento que algún día recordaremos, existen tres generaciones de personas. La primera generación, que sería la generación en formación, que también nos acompaña hoy, y que, pobres, porque la verdad son muy tranquilos y amables, es aquella que va de entre los 0 y los 30 años, ¿no? Y bueno, a los de 30 creo que aguantan una conferencia, pero los de 10, la verdad es que mis felicitaciones. Entonces, esta generación en formación, que tiene entre 0 y 30 años, y
que justamente se caracteriza por estar formándose. Normalmente, y en México hay que ponerle muchas comillas, es la generación que va a la escuela, es la generación que probablemente iría a la universidad. Al lado de esta generación en formación está la llamada generación hegemónica. Es la generación que tiene aproximadamente, ¿no? Y esto es algo que se ha transformado, porque cuando Ortega y Gasset habló de las generaciones, hablaba de 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60. ¿No? Pero es algo que ya no nos funciona, ¿no? Y que probablemente en unos años tampoco nos va a funcionar. La generación hegemónica entonces tiene entre 30 y 60 años y detenta tanto los medios de producción como el poder político, administrativo y social. Y por último está la generación transmisora, que por supuesto, ya digo, esto es simplemente como un marco general, ¿no? Que en general, más allá de los 60 o 70 años, es aquella que probablemente ya no detenta los medios, pero que de alguna manera tiene aún el poder a su alcance y que en muchos sentidos está transmitiendo los conocimientos. Y también, en otros sentidos, el poder político, administrativo, también a las otras generaciones. En México también se trata de generaciones, no lo es ya en todos los países, de generaciones que forman a la nueva generación. Son los abuelos y las abuelas que están cuidando a los niños más pequeños. Ahora bien, entonces en este México, de este momento, tenemos a esas tres generaciones que estamos conviviendo al mismo tiempo. Pero estas tres generaciones, a su vez, van a conocer a otras 4 generaciones a lo largo de toda su vida. La generación que en este momento está en formación está conociendo en este momento a una generación hegemónica y a una generación transmisora. Pero cuando a su vez sea generación hegemónica, habrá conocido ya a la generación transmisora, pero estará conociendo a una nueva generación en formación. Y cuando pase a ser generación transmisora, estará conociendo a su vez a una nueva generación en formación. Entonces, a lo largo de nuestra vida convivimos con 4 generaciones, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Voy a llegar a algún lugar con todo esto de las generaciones. Esa es justamente la definición de presente histórico y por tanto de historia del presente. Es decir, cuando el historiador está estudiando un proceso del cual al menos existe una de las 3 generaciones que vivieron el acontecimiento, se está haciendo una historia de la coetaneidad, es decir, del tiempo que aún es presente. Hace poco, hablando con mis alumnos sobre esto, me decían, pero ¿cuántos tienen que vivir para que...? Bueno, no se trata de una cuestión de cuántos, ¿no? Se trata de que haya una generación que está viva. Creo que difícilmente tenemos aún testigos vivos de la Revolución Mexicana, ¿no? Y si hay 3 o 4, ¿no?, ya no serían, digamos, considerados como una generación viva, ¿no?, que da cuenta de ese acontecimiento. Durante 1968 en México vivieron estas 3 generaciones de las cuales ya hablamos. Lo que fue extraño en el 68 y en todos los movimientos estudiantiles es que fue la generación en formación la que tuvo un papel fundamental como actor político y social. Esa es una de las diferencias también de por qué el presente se volvió tan importante en la nueva generación de historiadores, ¿no? Porque se trataba de un presente que los había conmovido y movido como jóvenes, ¿no?, en su propia juventud. Mientras una de las 3 generaciones que vivió el 68 siga viva, estaremos haciendo presente, una historia del presente sobre el 68. Cuando esa generación haya muerto, el 68 pasará a ser un pasado, y la historia que se haga sobre el movimiento estudiantil ya no será historia del presente, será otra forma de hacer pasado, otra forma de hacer historia, perdón. Otra de las cosas, ¿no?,
que implica, o sea, el hacer una historia cuando hay una generación viva, implica primero, y lo más importante de todo, pues que hay testigos vivos, que hay gente que vivió eso. Ello implica dos cosas. Primero, que se les pueden hacer entrevistas, es decir, que se puede hacer una historia viva y una historia oral. La historia del presente no significa que se hace historia oral, ¿no? Conozco connotadas, pienso particularmente en una historiadora muy buena que hace historia del presente y que dice que odia las entrevistas, ¿no? Que no hay nada que le parezca más angustiante, ¿no? Que le haga sufrir que estar con alguien que vivió algo y que le esté preguntando, ¿no? Entonces, no significa historia oral. Puede hacerse historia oral, pero no significa historia oral. Lo que sí implica, y eso es algo que todos aquellos que nos hemos dedicado a hacer historia del presente lo sabemos, es que esa generación o las generaciones que están vivas, los actores que están vivos, efectivamente cuestionan al historiador. Es algo que no se vive en ninguna otra forma de hacer historia. Y esa es justamente una de sus complicaciones y uno de sus retos también. En Francia, las conferencias, los coloquios en donde se hablaba de la Segunda Guerra Mundial, cada vez pasa menos, obviamente, donde se hablaba de la Segunda Guerra Mundial y los historiadores estaban al lado de los testigos, ¿no? Y los coloquios terminaban en debates, ¿no? Y discusiones que no se verían entre historiadores, eran muy comunes, ¿no? En México creo que en general eso no ocurre tanto, por lo menos en las mesas de debate, ¿no? Luego se debate en otros lugares, pero no en las mesas, ¿no? Y eso creo que también tiene que ver con cultura política, con cultura social, ¿no? En Uruguay tampoco me ha tocado nunca ver gente que se para y diga, no, eso no es así, yo lo viví y eso no fue así, eso no se ve, ¿no? Pero en Francia sí, en Francia la gente se paraba y decía, eso no fue así, yo lo viví y no fue así. Entonces, la historia del tiempo presente, y es una de sus características también, tiene márgenes movibles. Es una historia que efectivamente se mueve. No es un periodo, no es un acontecimiento, es una historia que se liga con la coetaneidad y con las generaciones vivas que experimentaron el tiempo histórico. Y por lo mismo se va moviendo. Lo que hoy es historia del presente, en 30 o 40 años, no lo será. Será otra forma de hacer historia. Bueno, entonces, en síntesis, se trataría entonces de una historia que tiene varias condiciones necesarias para su existencia. Y repito, la existencia de testigos y actores que podrían dar su testimonio a los historiadores, y con ello la presencia de una memoria colectiva del pasado, viva, así como la coexistencia y la cotidianidad entre la experiencia vivida por el historiador y el acontecimiento del que se ocupa. Yo no creo tampoco, como no lo voy a llegar a ese punto, lo voy a decir ahora, ¿no? Julio Aróstegui, que es uno de quienes más ha pensado la historia del presente, dice que tiene que ser una egohistoria, una historia que el historiador hace sobre su propia generación. Yo creo que tampoco tiene que ser forzosamente eso, ¿no? Creo que es más lo que se está haciendo con respecto a las generaciones que a lo que vivió el historiador, ¿no? No hay ninguna historia que se defina por quién es el historiador. Solamente diría, ¿no?, que con respecto a historia reciente, que es, digamos, como el otro concepto que es muy utilizado al hablar de historia del presente, como les decía, creo que en general como que no aportan, ¿no? Desde el lado anglosajón se ha conceptualizado poco a la historia del presente, se hace, ¿no? En Estados Unidos, pensemos en los congresos de historiadores de Estados Unidos o de Inglaterra, ahí tenemos por ejemplo a Hobsbawm, ¿no? Que escribió, ¿no?, la propia historia del siglo XX, ¿no? Hay muchos historiadores que están haciendo este tipo de historia, pero no se debate sobre cómo tendría que ser, ¿no?, o qué planteamientos tiene que tener. Sin embargo, hace poco en Estados Unidos publicaron un libro, ¿no?, por si les interesa, que se llama Doing Recent History,
que está editado por Claire Potter y René Romano, y ellas justamente lo que señalan es que se trata de un campo cada vez más nutrido, pero que no cuenta con libros reflexivos sobre esta historia reciente. Y para ellas, el pasado reciente sería, dicen, aquel que tiene máximo 40 años. Ellas no ponen un mínimo, sino un máximo, ¿no? Entonces, para ellas, de hecho, ¿no?, están dirigiendo una serie que se llama, desde 1970, Historias de la América Contemporánea. Entonces, el 68 para ellas ya no es historia del presente. Yo la verdad que sí me he preguntado, ¿no? ¿Y así? 40 años, ¿no? ¿Cómo se explica, ¿no? ¿Cómo se explica que un día entre y otro día no entre, ¿no? O sea, como que no me parece que sea una concepción sólida de qué es ese pasado reciente o no, ¿no? Creo que la idea de la experiencia vivida y de lo que está vivo en historia permite entender mucho más esta idea del presente. Hay otros dos libros que voy a mencionar rápidamente que revisan este concepto de la historia reciente. Uno es historia reciente, es un concepto que se utiliza sobre todo en el cono sur, Argentina, Chile, Uruguay, y ahí sí casi parece que está ligado al periodo, es decir, se trata de trabajos que tienen que ver con las dictaduras militares que se vivieron en los años 70. Esos son los trabajos que se hacen, ¿no? Y además, Marina Franco y Florencia Levin, en Historia Reciente, ¿no?, que es justamente este libro, ellas dicen directamente que sí parece que algo que define a esta historia, por lo menos en el cono sur, es, como alguien me decía hace poco, la sangre, ¿no? Una colega, ¿no?, me decía, pero es que, dice, yo sufro muchísimo porque trato de que en los grupos de historia reciente, pues, meta, por ejemplo, historia medioambiental, ¿no? Dice, y no, porque como lo que yo hago no tiene sangre, entonces no es historia del presente. Yo creo que no es tampoco el tema lo que define a la historia del presente, ¿no? No se trata de que haya violencia política o no para que sea historia del presente, ¿no? Creo que esa es una definición de cómo surgió este campo, pero cada vez hay más trabajos que abordan otro tipo de escenarios, ¿no? Medios de comunicación, internet, sexualidad, los cambios, por ejemplo, mujeres en los años 70 y transformaciones sociales y políticas, ¿no?, legales. Entonces, no creo que esté ligada, pero lo que es cierto es que en el cono sur sí se trata, pues, de una historia que está ligada a la violencia y que está ligada a la última dictadura en cada uno de los países, ¿no? Ellas lo que dicen, ¿no?, es que dicen esto, ¿no?, justamente que, la cito, la especificidad de esta historia no se define exclusivamente según las reglas o consideraciones temporales, epistemológicas o metodológicas, sino fundamentalmente a partir de cuestiones siempre subjetivas y siempre cambiantes que interpelan a las sociedades contemporáneas y que transforman los hechos y procesos del pasado cercano en problemas del presente. Me voy un poco más rápido porque ya no estoy muy segura cuánto llevo, pero creo que un tiempo, entonces me voy a ir mejor a las objeciones que se le han hecho a la historia, ¿no? Para quien esté interesado, la otra iniciativa ligada a la historia reciente viene de Francia también, curiosamente, y está asociada a Jean-François Soulet, que escribió l'histoire immédiate, que es la historia inmediata. Él continúa utilizando esta denominación, pero bueno, creo que voy a ir mejor a estos primeros cuestionamientos que se dan en los años 70, 80 del siglo pasado, que es cuando surge la historia del presente. En términos generales, el campo que se ha creado alrededor de la historia del presente considera que se trata de una historia particular, con un objeto definido, el tiempo presente, y con metodologías propias, ¿no?, como el uso del testimonio que decíamos, que puede no existir, y las dificultades para estudiar con
hiperabundancia de fuentes. Posibilidad de construirla por la falta de documentos. Bueno, veamos primero la cuestión de la subjetividad, ¿no? Que ha sido como una de las principales cuestionamientos. Hace poco también en otra charla yo decía, ¿no? Que yo, en efecto, uno de mis últimos temas de investigación tiene que ver con el 68 en México, ¿no? Y yo lo empecé a estudiar porque efectivamente poblaba mi imaginación, ¿no? Escuchaba a mi madre que desde niña, ¿no? Me había narrado cómo había ido a las manifestaciones y me narraba cómo en la mitología familiar yo había nacido porque mi mamá no fue al 2 de octubre porque mi hermano mayor se enfermó. No sabemos qué hubiera pasado si mi hermano hubiera ido, ¿verdad? Pero esa es como la mitología familiar. Y para mí sí, el 68 siempre pobló, ¿no? Como mi imaginación, y de verdad, si yo pudiera tomar, si existiera esa máquina del tiempo, ¿no? de Wells, ¿no? Yo me iría, sin duda, no lo pensaría en un día, probablemente a la Marcha del Silencio, en septiembre de 1968, escucharía o no escucharía justamente las voces de los protagonistas. Pero yo le preguntaría a cualquier historiador que estudia el pasado, si le ofrecieran la máquina del tiempo, no se iría justamente a ese pasado que estudia. Si no es ese pasado, ¿no? Que estudia, que lo apasiona, el que puebla, ¿no? El que está constantemente en su imaginación. Es decir, cuando todo aquel que ha hecho un doctorado y ha pasado 4, 5, 10 años o los que haya sido trabajando un tema, sabe que tiene que ser, y es el primer consejo que le damos a nuestros alumnos, que sea un tema que te apasione, porque si no, no lo terminas. Si de por sí se necesita disciplina, decisión, etcétera, etcétera, si no hay pasión por ese tema, no lo concluimos. Yo creo que en realidad el historiador del presente sí, en efecto, se ve enfrentado a una historia que lo toca de cerca. Pero ello no debería de implicar, más que con cualquier otro objeto más lejano, la distorsión de los hechos, de manera que una narración verídica de la historia sea afectada. Es decir, creo que incluso en el historiador del tiempo presente, la meta y el objetivo es la objetividad, que probablemente no se logra en casi ninguna forma de hacer historia. Eso también creo que es así, pero sí la tenemos que poner como objetivo. Es decir, ¿no? La forma está en cómo escribimos la historia, y a pesar de tener una posición al respecto, dar como todos los elementos del rompecabezas, evitando juzgar los hechos. Si debemos practicar una cierta distancia crítica frente a nuestro objeto, no somos neutros frente a él. Ningún historiador es neutro frente a su objeto de estudio, sea cual sea la distancia que nos separe. Pero tenemos que tener conciencia de esa posición frente a nuestro objeto de estudio. Luego, con respecto a la perspectiva temporal, de alguna manera la historia del presente se ha transformado en un reto para la disciplina histórica, porque el sentido común señala que los historiadores se buscan estudiar el pasado, ese que ya se acabó. Eso fue lo que nos enseñaron a todos cuando empezamos la carrera de historia. Es un pasado que ya se acabó, nunca un presente. Entonces, la distancia es indispensable, dicen, para la serenidad del análisis, para poder ver todo con perspectiva. La respuesta a esta falta de perspectiva viene desde dos lugares. Y es que, efectivamente, la distancia facilita ciertas interpretaciones, pero también limita el entendimiento de las sociedades desde dentro. En segundo lugar, o quizá insistir un poco,
En efecto, se trata, como algunos lo han dicho, de una historia que se realiza prácticamente desde la cresta de la ola. El historiador está por acá, en la ola que está a punto de romper, y entonces tiene la particularidad y la capacidad de ver ese presente que está a punto de irse, pero que todavía está presente. Y en efecto no logra ver todavía hacia el otro lado. Como todos los historiadores sabemos, en realidad, cada presente da una nueva interpretación del pasado. Por eso es que podemos seguir haciendo historia de la colonia, de la independencia, de la revolución, porque son distintas formas de analizarlo también. Que de alguna manera, si bien es cierto que el no tener perspectiva de la importancia que pueden tener o no ciertos hechos en el momento, también permite ver desde otra perspectiva. Es simplemente un cambio de enfoque. Es como en la microhistoria. La microhistoria no nos permite ver a las sociedades en general, no nos permite ver lo macro de la sociedad, nos permite ver lo micro del microscopio. Es un cambio de lente. La historia del tiempo presente también es un cambio de lente. No ves la historia desde lo lejos, sino que la ves desde lo cerca. Y es otra perspectiva. Por supuesto, las interpretaciones que se hagan en 100 años del 68 serán distintas, pero también eran distintas las interpretaciones que se hacían sobre la colonia hace 100 años. Además, ¿no?, los avances en la epistemología de la historia han permitido insistir en el hecho de que la instancia del historiador frente a su objeto no es el fruto del tiempo, sino el producto del trabajo que se efectúa durante la construcción del propio objeto de estudio. Es decir, no es que el tiempo por sí mismo nos permita hacer una lectura de las cosas, sino cuál es el trabajo que el propio historiador hace sobre ese pasado que está estudiando. Y bueno, por último, se localiza esta problemática respecto a las fuentes. Una de las objeciones más serias que se le hacían a la historia del presente es que no existían los documentos para hacer la historia. En efecto, los documentos gubernamentales, la mayor parte de las veces, están vedados. Eso es así. Pero que me digan hoy en México si no se está restringiendo cada vez más el acceso a los archivos, no solo de los años 70 y la Guerra Sucia. Conozco estudiantes que están haciendo su maestría o su doctorado y que están viendo que no saben cómo van a hacer, porque están trabajando con cuestiones de siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y les están negando el acceso a los documentos porque, por toda esta cuestión de privacidad. La ley que hoy se está pasando, ¿no?, en el Senado va a cercenar aún más el trabajo del historiador en México. Entonces va a ser un problema al que nos vamos a enfrentar no solo los historiadores del presente, sino también los historiadores de pasados más lejanos, ¿no?, de esos pasados. Y lo que es cierto es que en este tipo de historias se cuenta con fuentes alternativas que además no existen para otros periodos. No solamente la facilidad o no de hacer historia oral, efectivamente de crear las propias fuentes con todas las dificultades y toda la metodología que existe sobre historia oral. Pero eso, bueno, tendría que ser un capítulo aparte, ¿no?, otra conferencia diferente. Además de los archivos orales, existen, por ejemplo, internet, existen, por ejemplo, los diarios que no son privativos de la historia del presente. En la mesa anterior escuchamos cómo también se trabaja con diarios. Hay además todos los archivos privados, por supuesto, a los que también se tiene o se puede tener acceso. Están hoy en día también todas las redes sociales, que también son para quienes en el 2008
quería hacer un trabajo sobre los 40 años del movimiento estudiantil en México. Entonces me dediqué a ir a cuanta obra de teatro, presentación, coloquio, etcétera, etcétera, hubiese. Al final, ¿no?, lo que yo tengo de fuentes son más o menos esto, de puras hojitas, ¿no? Son como 4 folders así, de puras hojitas, distintos tipos de fuentes sobre lo que pasó en el 2008 con respecto al 68. Entonces, creo que no es falta de fuentes, al contrario, ¿no? Muchos de los estudiantes que están haciendo historia presente dicen, es que ¿cómo que elijo? No, sí, efectivamente tienes que elegir mucho más, porque el tiempo no ha hecho eso que hace con el pasado. No ha habido inundaciones, no ha habido incendios, por lo tanto, las fuentes, la mayoría de todas ellas, siguen existiendo. La gente no se ha deshecho de sus diarios, no han tirado las fotografías. Entonces, todo eso está presente para los historiadores. Quizá yo dejaría un poco por ahí y dejaría un poco, ¿no?, trataría de anticiparme, ¿no?, a la pregunta, pero ¿y entonces cuál es la diferencia entre el historiador y, por ejemplo, el sociólogo o el politólogo, digamos? Cuando iba a hacer mi doctorado, pedí una beca para ir a Francia, y entonces cuando llegué a hacer las entrevistas a CONACYT, estaban 2 historiadores, un hombre y una mujer. Y entonces, no sé qué hizo, mi memoria no sé qué hizo, pero borró los nombres todo, ¿no? La mujer me dijo, pero ¿por qué te presentas en historia? ¿Por qué no te presentas en sociología o en ciencias políticas? Pero no me dijo periodismo porque se supone que yo ya había hecho licenciatura, maestría, ¿no? Estaba... Y entonces el historiador se volteó y le dijo, es que tú y yo creamos que eso no es historia, no significa que no haya otros que creen que sí es historia. Por suerte lo creyó bastante bien y me dieron la beca y me fui a hacer el doctorado. Pero en efecto, ¿no?, sigue siendo, en México sigue siendo un tema, sin embargo, que es un campo que está creciendo, ¿no?, y que está creciendo sobre todo con los jóvenes. La cantidad de jóvenes que hoy ingresan al posgrado, por ejemplo, en la UNAM, el posgrado de historia, y quieren trabajar historia del presente, es cada vez mayor. Hace poco se abrió una plaza en la Ibero, se abrió otra plaza también en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, se abrió otra plaza en el Colmex, se abren plazas en el Instituto Mora. Cada vez se están abriendo más plazas que hacen justamente esta historia del presente, pero todavía creo que es un campo a construir en México, un campo que está a debate. Y bueno, si quieren después me preguntan cuál es la diferencia entre la historia y la sociología, o por qué creo yo que soy historiadora y no socióloga. Muchas gracias. Agradecemos la conferencia de la doctora Alier. Abrimos un breve espacio para comentarios y preguntas. La figura del periodista o del reportero con el historiador, y qué posibilidades hay de que entre estos dos pueda haber una mejor interpretación, digamos, de la realidad. Y por el otro lado, pensando en temas como los de Ayotzinapa, por ejemplo en Colombia, el postconflicto, Internet puede convertirse en lugares de memoria. Esperamos una otra pregunta. Doctora, buenas tardes. Yo soy superviviente del 68. Veo que usted es apasionada del 68, ¿no? Yo salí de México
Después de 68 estuve 2 años nada más en México y salí a la provincia, como le llamamos, ¿no? Y veía que en las universidades, aquí en Tijuana, calle en Tijuana, eso que había pasado no lo veían los jóvenes como algo que había cambiado en ese año a México, porque sí lo cambiamos, ¿eh? Digo, me pongo el saco, ¿no? Pero, ¿cómo lo ve usted ya después de 40 años, unos 48 años, la interpretación que dan los jóvenes actualmente? Esa es una pregunta, ¿no? Hola, yo soy antropóloga social y estoy realizando un trabajo de investigación sobre identidad étnica y prácticas alimentarias con un grupo náhuatl en Ensenada. Y ahorita lo que me preguntaba, por ejemplo, era qué tenía que ver. Bueno, lo que pasa es que en mi trabajo de campo estoy haciendo más bien como estoy tratando de buscar esto de la experiencia migratoria. Estos náhuatl ya tienen 30 años viviendo en Ensenada, por ejemplo, ¿no? Y me preguntaba yo, en términos de esta historia del presente, ¿cómo puede haber elementos más allá de las entrevistas o de las narrativas de vida? No voy a hacer historia de vida, pero sí las narrativas de vida. Por ejemplo, yo preguntaba, ellos tienen documentos como fotografías y videos, ¿no? Sobre fotografías en el lugar de origen y fotografías de cuando empezaban a vivir en este lugar. En ese sentido, yo creo que va la pregunta con el cierre que hizo entre la diferencia de una historia presente y del trabajo que hacen, por ejemplo, antropólogos y sociólogos, ¿no? Yo creo que más o menos sería por ahí esa la pregunta. Doctor Aller, metodológicamente, en el caso del trato del testimonio o maltrato del testimonio, ¿cómo distinguirías entre quienes dicen y asumen que hacen historia oral y quienes hacen historia del presente? Pienso para el caso de historia oral sobre todo en esa escuela fundada en el INU, justo sobre los zapatistas, que después encontramos en los 90 en el Instituto Mora, y en historia del presente, desde luego, en tu trabajo, el de Rodríguez Curi. Y la segunda pregunta es, una consulta, tu perspectiva sobre la historia del presente en México. ¿En qué instituciones, quiénes, cuándo, dónde? Y si se concentran solo en hechos traumáticos como el 68. Sí, doctora, la historia del tiempo presente es por naturaleza más interdisciplinaria que la historia del tiempo pasado, o depende del objeto de estudio. Muchas gracias por la contribución. Yo creo que considerando el balance que realiza de la historia del tiempo presente, que es muy claro, ¿no? los claroscuros que presenta y las ventajas, creo yo que siento en mi muy subjetiva apreciación de que predomina algunos elementos de metafísica en lo que la propuesta de la historia del tiempo presente, como lo ha definido, plantea. Particularmente dos aspectos, ¿no? Uno es precisamente lo relacionado con el horizonte de significación, es decir, el problema con el tiempo, desde donde se plantea la pregunta, el tiempo para abrir el proceso de la historización del presente. Y la otra pregunta es precisamente la pregunta misma de investigación. Esos problemas son metafísica porque creo que complica mucho el proyecto de la historia del tiempo presente. Hay un caso que se fue discutido mucho en la historiografía inglesa durante los años 70 acerca de cuándo conoce la historia, y creo que le viene muy bien a la historia del tiempo presente. Cualquiera persona que haya tomado una máquina y
tiempo, o pueda tomar peyote a lo mejor y platicar con Newton, ¿no? En el momento en que está cayendo la manzana del árbol, y ese es el ejemplo inglés, ¿no? Nadie sabe absolutamente en ese presente quién es Newton, porque no sabe absolutamente qué significa Newton, ¿no? Es decir, si podemos tomar esa máquina del tiempo, ¿no? Como lo plantea, podemos nosotros verificar hecho y evento, quizá, como testigo presencial, pero el acto de la significación, los que nos llevan con el horizonte del significado, no lo va a resolver, porque esos aspectos tienen que cerrarse temporalmente en un espacio y un tiempo en que crea significado. Y de ahí viene el otro punto, que aparte del horizonte de significación, tiene que ver con la pregunta de investigación. Siempre tenemos que estar nosotros ya en el futuro del pasado, como dice Coselli, para poder plantear esa pregunta que cree significado en el presente. En ese sentido, la historia del presente, como decía el doctor Romero anteriormente, la reducimos a una crónica, es decir, a la factualidad de la construcción de un presente que no puede crear significado. Es como hoy en día no podemos responder a la pregunta ¿qué significa Ayotzinapa en la historia de México actualmente? No podemos resolver eso de la dimensión historiográfica de Ayotzinapa como tal. Lo que sí podemos hacer es construirlo crónicamente. Entonces, creo que en esa definición, este balance muy completo que realiza, me quedo con esa sensación de metafísica, es decir, una contradicción lógica en sí misma, ¿no? Porque creo que no resuelve ese problema. Cuando hacen historia de su presente, Heródoto y Tucídides, ellos ya están en un horizonte de significación que les permite crear una pregunta de investigación que hace de ello dos obras clásicas. Eso no puede hacer, creo, desde mi punto de vista, la historia del presente en este balance que plantea. Y si tiene ejemplos de eso, me gustaría conocerlo. Sí, ¿no? En efecto, no daba tiempo para ponerse a hablar aquí, ¿no? de las dificultades también metodológicas que enfrenta, ¿no? La historia del presente. En historia hay dos grandes, quizá una de las cosas que no dije al terminar, ¿no? Porque me fui ya rápido, ¿no? Es que la historia del presente o la historia del tiempo presente no fue la única historia o el único campo historiográfico o nueva parcela cuestionada, ¿no? En los años 60, 70 surgen infinidad, ¿no? de campos nuevos en la historia, ¿no? La historia del presente no es más que uno de esos nuevos campos. Surgió también la historia de las mujeres, surgió también la historia oral, surgió también la historia desde abajo. Particularmente esos 4 nuevos campos fueron muy cuestionados, ¿no? Y en buena medida fueron cuestionados porque cuestionan a su vez mucho de lo que se supone que era la historia, ¿no? Las mujeres porque cambian el sujeto de la historia, el sujeto que no eran las mujeres, ¿no? Y si no, habría que ir también, ¿no? a los años 80 y ver todos los debates que hubo sobre la pertinencia de que se hiciera historia de las mujeres o historia de género, ¿no? La historia oral porque cuestionaba también las fuentes clásicas de la historia, ¿no? La idea de que el documento, ¿no? Esta historia más positivista, ¿no? del siglo XIX, que decía que solo el documento tenía fijada el pasado, ¿no? Como lo dice Paul Ricoeur, todos los historiadores trabajamos con memoria. Lo que pasa es que son distintos tipos de memoria, ¿no? Yo sigo creyendo que existe una metodología en la historia, que es esa de la que habla magníficamente Marc Bloch y que retoma Paul Ricoeur. Entre otras cosas, por eso creo que soy historiadora y no socióloga. Pero creo sí que hay particularidades para las distintas fuentes, pero lo ha habido siempre, ¿no? No es lo mismo saber paleografía que trabajar con diarios, que trabajar, ¿no? Es decir, cada fuente sí implica un reto y metodologías propias, ¿no? Entonces, efectivamente, trabajar con internet pues tiene dificultades, ¿no? Por ejemplo, y eso es algo que hay que insistir constantemente con los alumnos, en que son fuentes inestables, desaparecen, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, uno, grabarlas y luego poner la fecha de consulta,
Y como en toda la historia, ¿no? Pues los historiadores partimos de la idea de que efectivamente eso que dice otro historiador, pues sí lo consultó, si después desapareció, ¿no? Creemos también que hizo las entrevistas, partimos del hecho de que sí, ¿no? Pero entonces sí, ¿no? Habría que revisar el estudio de las fotografías, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho Alberto del Castillo con respecto a las fotografías del 68, ¿no? Pues tienen metodologías particulares, ¿no? Entonces habría que verlas una por una. Con respecto al periodismo, ¿sí? Creo que es una buena pregunta. Tiene que ver con la cantidad de fuentes que se consultan y con la calidad de la interpretación de las fuentes también. El historiador del presente, como cualquier otro historiador, pretende la exhaustividad, o pretende acercarse a ver la mayor cantidad posible de fuentes. Y entonces uno lo va haciendo paulatinamente, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo sobre las memorias del 68, el primer avance fue revisar exclusivamente lo que decían los diarios de circulación nacional, y no todos, ¿no? Sobre el 68, desde 1969 hasta el 2015. La siguiente fue revisar los debates en el Senado y en diputados sobre eso mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno va ampliando las fuentes en la medida en que se puede, ¿no? Pero creo que la principal diferencia con el periodismo es ese, ¿no? La rapidez. ¿Cuántos libros, incluso de historia del presente, sobre Ayotzinapa conocemos hoy? Ninguno, ¿no? Creo que sí, el historiador, aunque sea presente, se toma su tiempo, no saca una investigación. No conozco ningún historiador que saque una investigación en 2 años, ¿no? Un libro puede tomar 10 años, 5 años, sigue siendo exactamente el mismo trabajo, ¿no? El del historiador del presente. Si Internet puede ser un lugar de memoria, sí, lo podría ser, dependiendo de cómo se le esté tomando o desde dónde se le esté leyendo, ¿no? Pero habría que irnos a la discusión del lugar de memoria, que creo que sería muy amplia. ¿Cómo ven hoy, cómo se ve hoy el 68 en México? En general, yo he encontrado que hay como 2 grandes memorias sobre el 68, ¿no? Y si no, piensen ustedes cuando prenden el 2 de octubre ¿no? La televisión o agarran el periódico, ¿no? ¿Qué se dice? Hay 2 grandes cosas que se dicen sobre el 68. Lo trágico de la situación del 2 de octubre, ¿no? Que ya muchísimos historiadores, ¿no? Insistimos en el hecho de que hay que salir del 2 de octubre, ¿no? El 2 de octubre no es el 68. Y la otra, ¿no? Ustedes también lo han visto, es la idea que se liga a la democracia. ¿Cómo se transformó el país? ¿No? Cómo transformó el país y cómo fue el inicio de la lucha por la democracia. Igual que con Ayotzinapa, no sabemos si el 68 fue en efecto un parteaguas o no en la historia mexicana. No sabemos si transformó o no, no sabemos, ¿no? Pero sí sabemos lo que ha significado para este momento, o lo que significó en su momento. Y eso justamente es lo que hace la historia del presente, ¿no? No es metafísica. Hoy Newton sería famoso, ¿no? Antes de los años 1970, los acontecimientos se definían por los historiadores. Hay que leer a Pierre Nora, ¿no? El acontecimiento, hasta los años 70, era el historiador el que un día decía: este acontecimiento fue fundamental, este acontecimiento tiene que ser narrado. A partir de los años 70 del siglo pasado, los medios de comunicación nos transformaron a todos. El 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas no se van a definir en la historia dentro de los 50 años. Se definieron cuando nosotros estábamos enfrente de la televisión y todos vimos cómo se caía el segundo edificio y decíamos: mira, están repitiendo. No repiten, está pasando. En ese momento el historiador ya no define lo que va a ser un acontecimiento histórico para el futuro. En buena medida son los medios de comunicación, las redes sociales también. Es decir, también hay que entender que el presente se ha transformado, las sociedades se han transformado. Y de Ayotzinapa, en efecto, no sabemos qué va a significar en el futuro, ¿no? Pero de alguna manera, cuando los historiadores empiezan a trabajar la Revolución Francesa, también se dan cuenta
de que en ese momento algo significa. No sabemos si Ayotzinapa va a pasar o no va a pasar en 100 años, o si se va a considerar como el punto de quiebre. Es mucho más posible que se entienda el punto de quiebre en nuestro país con la guerra al narcotráfico, los 300,000 o no sé cuántos desaparecidos y muertos. Pero lo que sí sabemos hoy es lo que Ayotzinapa significa hoy para México. Y eso es justamente el presente. Estudiar el presente en el que estamos viviendo, no el futuro que quizá la historia nos va a dar. Es un presente justamente de lo que estamos viviendo. Espero más o menos.